¿Estamos listos entonces? Bueno, vamos a orar para comenzar. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad que nos das de escuchar, Padre Yahweh, de oír tu palabra. Te pedimos que seas tú hablando a la vida y el corazón de cada uno de nosotros, que nos hables, que nos enseñes, Padre Yahweh, que nos muestres tu palabra, Padre Yahweh, a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Todos decimos amén. Ya me verás, Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6. Ahora vamos a leer un poquito Éxodo capítulo 6. Dice, entonces habló Yahweh a Moisés diciendo, dice, cuando alguien peque, dice, cometa alguna falta, dice, contra el Adón, dice, engañando a su prójimo, dice, en cuanto a un depósito o alguna cosa, dice, que se le haya confiado, dice, por el robo o por haber extorsionado a su prójimo, dice, o ha encontrado algo que estaba perdido, dice, y ha mentido, dice, acerca de ello, dice, ya ha jurado falsamente, dice, de manera que peca en cualquiera de las cosas que suele hacer, dice el hombre, ¿sabes? Me llama la atención, dice, en cualquiera de las cosas que suele hacer, ¿qué? El hombre, ¿sabes? Nuestra tendencia, o la tendencia del ser humano, es ¿cuál? Siempre hacer, ¿qué? Lo opuesta. Y cada vez que el hombre peca, o que miente, muchas veces tú y yo hemos encontrado personas, o tal vez muchos de nosotros, llegamos tal vez a utilizar la expresión o la palabra y decir, ay, bueno, es que soy yo. Si yo mentí, si yo engañé, si yo robé, si yo hice algo, tú no te metes, es algo que a ti no te incumbe, es total, es mi vida y yo soy el que lo estoy haciendo y etcétera, etcétera. Pero sabes, cada falta que tú y yo cometemos, dice la palabra en el libro de Romanos, dice, bueno, en el libro del Nuevo Testamento dice que toda infracción, o todo, mejor dicho, todo pecado es infracción ¿a quién? A la ley. ¿A cuál ley? A la ley o a la Torah o a la instrucción que Yahweh estableció para el ser humano. Dice la misma palabra, dice, maldito todo el hombre, dice, que no permanezca guardando, cumpliendo las palabras escritas en este libro de la ley, y todo el pueblo, dice la palabra, dirá amén. Por lo tanto, cuando tú y yo quebrantamos los principios y los mandamientos de Yahweh, o los infraccionamos, los quebrantamos, sabes, no solamente estamos pecando nosotros, o no es como que podamos decir, bueno, es que nada más yo pequé y a nadie le incumbe, sabes, toda falta es pecado en contra de ¿quién? De Yahweh. Porque cuando tú y yo pecamos y hacemos algo a nuestro prójimo, no solamente es contra nuestro prójimo, sino es directamente ¿con quién? Con Yahweh. Ahí es la importancia de poder entender, de poder tener el entendimiento y de poder entender que cuando tú y yo pecamos o fallamos, sabes, no es que estamos fallando nosotros, sino que todo pecado es infracción en contra de ¿quién? De Yahweh. La palabra lo establece de esa manera. Dice, entonces Yahweh habla a Moisés diciendo, dice, cuando alguien peque y comete alguna falta, dice, ¿la falta contra quién era? No dice, y alguien cometa alguna falta contra su prójimo, dice, y alguno cometa una falta contra Yahweh, engañando a su prójimo. Toda vez que tú y yo engañamos o defraudamos a nuestro prójimo, estamos cometiendo pecado en contra de ¿quién? De Yahweh. Porque vamos en contra de los principios establecidos de ¿quién? De la palabra. Ahora, dice, cuando alguien peque, dice, engañando a su prójimo, dice, en cuanto a un depósito o algo que se le ha confiado, dice, o por robo, o por haber, dice, por haber extorsionado, ya me perdí. Dice, o jurado falsamente, dice, de manera que peque en cualquiera de las cosas que suele ser el hombre, ¿sabes? En las cosas que el hombre suele ser, o que el hombre suele ser, ¿sabes? La tendencia del ser humano siempre es hacer, ¿qué? Lo opuesto. Yahweh dijo, dice, ¿quién diera a mi pueblo que tuviera un corazón que guardara mis mandamientos todos los días de su vida para que les fuera bien a ellos y a sus hijos? Pero la tendencia del ser humano es completamente hacer lo opuesto en lo que Yahweh estableció. Yahweh dijo, mira que hoy pongo yo delante de ti la vida y la muerte. Y Yahweh dice, escoge la vida. ¿Sabes? Yahweh mismo da la respuesta. O sea, no es como que lo deja y dice, escoge la vida o la muerte, pero Yahweh dice, escoge la vida, dice, para que vivas y te vaya bien, y te multipliques en la tierra que Yahweh te dará entrar. Pero vemos que entonces la tendencia del ser humano siempre es opuesta a la voluntad de Yahweh. Siempre el ser humano va a decir, bueno, Yahweh dice algo, ¿cuántos lo hemos hecho? Amén. Bueno, soy el único. Bueno.
Pero muchos hemos pensado de esa manera, y yo lo pongo por mi propia vida, no veo lo que era nadie. Pero muchas veces cuando empezamos a conocerlo, y vemos que la palabra establece la manera en que tendríamos que hacer las cosas, tú y yo pensamos que tenemos la capacidad de pensar mejor que Yahweh, o que pensamos que si hacemos así es mejor. Y vemos muchas veces que la palabra dice cómo tienes que hacerlo, pero muchas veces nosotros, en nuestra inclinación a hacer lo opuesto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacerlo lo diferente. Yahweh dice de una manera y nosotros hacemos ¿qué? De otra manera. Tú puedes mirar el caso cuando vino el profeta y le dijo a Saúl, y el profeta dijo a Saúl, ¿sabes una cosa? Dice, espera y hasta que yo descienda haremos el sacrificio. Y se le dio una orden y bueno, esa tenía que ser la orden. Mas como el profeta descendió y no bajó y Samuel se había demorado, pues ¿qué le dijo? Bueno, pues vamos a ayudarle un poco. Al cabo, al final de cuentas, el sacrificio pues se va a hacer. ¿Qué de malo tiene que lo hagamos o antes o después? Pero no era en la manera en que Yahweh le había dicho. Era en la manera como Yahweh establece que se tenían que haber hecho que las cosas. Y muchas veces el Padre nos da, ¿sabes? Yo una vez hablando con alguien, una persona me decía, ¿sabe una cosa, pastor? Yo miro la palabra como un modelo. Y así es, como un modelo, ¿sabes? El modelo nos dice cómo tenemos que hacer las cosas, pero muchas veces no hacemos conforme el modelo dice que tenemos que hacerlo. Y entre ellos yo me involucro. Hay mucha gente que cuando mira un manual, ¿qué es lo que hace? Pues toma el manual y va paso por paso y paso por paso, y una vez que hace paso por paso, pues mira el resultado. Yo he aprendido que tengo que mirar muchas veces el manual para poder hacer las cosas, porque hay algo que yo asumo que así es, y que así pues como se debe de armar, y porque pues tal vez ya has armado otras cosas y asumes que así es la manera, y muchas veces cuando terminas dices, ¿y este tornillo de dónde quedó? ¿Y esta tuerca y de dónde vino? Y luego lo quieres poner y dices, no, es que lo puse mal. Y tienes que volver a desarmar y volver a armar nuevamente. Y sabes, la palabra así es, la palabra tiene un modelo. Y cuando tú y yo hacemos con ese modelo, la palabra dice en el libro de Josué, dice, en este libro de la ley meditarás de día y de noche. Dice en ese libro de la ley meditarás de día y de noche, y harás en todo lo que el libro está escrito, dice, para que te vaya bien, dice, y tengas éxito en todo lo que hagas. ¿Cuántos deseamos tener éxito en nuestras vidas? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Aplicar o aprender a aplicar la palabra a nuestras vidas para que nos pueda ir bien. Ahora vamos a regresar al libro de Éxodo. Dice, será entonces, dice, cuando peque y si sea culpable, dice, devolverá, dice, lo que tomó al robar o lo que obtuvo mediante extorsión, dice, o el depósito, dice, que le fue confiado, dice, a una cosa perdida, dice, que ha encontrado, dice, o cualquier cosa acerca de la cual juró falsamente, y se hará completamente restitución de ello, dice, y añadirá una quinta parte más, dice, y se la dará al que pertenece, dice, en el día en el que presente su ofrenda, dice, por la culpa. Entonces traerá al sacerdote su ofrenda por la culpa para el Adón, dice, un carnero, dice, sin defecto del rebaño, dice, conforme a la evaluación, dice, como ofrenda por la culpa, dice, y el sacerdote hará expiación, dice, por él, delante del Adón, dice, y le será perdonada, dice, cualquier cosa que haya, dice, cualquier cosa que haya hecho, dice, por lo cual sea culpable. Y eso es lo interesante, cuando tú y yo podemos mirarlo, número uno, ¿cuáles eran los pecados enumerados? Uno, el objeto que había sido confiado a alguien, a nuestro cuidado, y el no devolverlo. Era robar, calumniar o la vida de otra persona. Quedarse con algún objeto que se haya encontrado y que no haya buscado al dueño. Negar que encontró algo y jurar falsamente son faltas en contra de ¿quién? Del Padre. O sea, si una persona se encontraba algo y decía, bueno, me quedo con él y no busco al dueño. Yo sé que hoy en día, pues es cuando tú te encuentras algo en la calle, es muy difícil que tú puedas encontrar ¿quién? Al dueño, porque serán un montón de dueños, etcétera, etcétera, o las circunstancias que sean. Pero una de las cosas que la palabra establecía, o que tú ves, dice que cuando a alguien se le había sido confiado algo, dice, y se le había confiado algo a su cuidado, y el no devolverlo, ¿qué es lo que sucedía?
era una infracción en contra de ¿quién? De Yahweh. Tú puedes mirarlo hoy, muchas veces hoy en día. La gente a veces pide prestado algo y muchas veces o por olvidadizo o por alevosía de ventaja, pues hace como que no se acuerda de ello y se queda con ello. Y la palabra dice que eso es infracción en contra de ¿quién? De la palabra. Y eso nos habla que tendría que hacer que una restitución la vida de la persona. Ahora, el objeto que debía ser revuelto debía de ser restituido, o el daño de entregarlo encontrado y añadir una quinta parte por la falta que había cometido. Ahora, ¿qué dice Números capítulo 5? Dice, entonces Yahweh dijo a Moisés diciendo, dice, hable y di a los hijos de... A ver. Así, mira lo que dice. Entonces dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, hable y di a los hijos de Israel. Dice, el hombre o la mujer, ¿sabes? Eso no se involucraba simplemente al sacerdote o a la persona o a un individuo. Dice, el hombre o la mujer, dice, que cometa cualquiera de los pecados de la humanidad, dice, actuando pérfidamente, dice, contra el Adón, dice, esa persona es culpable. Dice, entonces confesará los pecados que ha cometido y hará completamente restitución por el daño causado, dice, y añadirá añadirá un quinto y le dará ¿a qué? Dice, y lo dará, dice, al que perjudicó. Dice, pero si la persona, dice, no tiene pariente, dice, a quien se le haga restitución por el daño, dice, la restitución hecha por el daño debe ir al Adón, dice, para el sacerdote. Además, el carnero de expiación, dicen, con el cual se hace expiación, dice la palabra, por él. Mateo capítulo 5. Y eso me recuerda esta parte. Mateo capítulo 5. Versículo 23. Dice, por tanto, fíjate lo que decía la palabra, vamos a un poquito de atrás. En Números, ¿qué les leía? Números capítulo 5. Número 5, bueno, ahorita vamos allá. Dice, entonces, dice Yahweh, dice, entonces confesará, dice, sus pecados que ha cometido, dice, y hará completamente restitución por el daño causado y añadirá un quinto y se lo dará al que perjudicó. Dice, pero si la persona no tiene pariente, dice, a quien se le haga una restitución por el daño, la restitución hecha por el daño debe ir para el sacerdote, o mejor dicho, para Yahweh, dice, además del carnero de expiación, dice, con el cual hace expiación por él. Y dice Mateo capítulo 5, versículo 23. Dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda, dice en el altar, dice, y ahí te acuerdas, dice que tu hermano tiene algo en contra de ti, dice, deja tu ofrenda ahí, dice, delante del altar, dice, ve y reconcíliate primeramente con tu hermano, y entonces ve y presenta tu ofrenda, dice, reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas por el camino, dice, no sé que tu adversario te entregue al juez, dice, y el juez el alguacil, y se has echado, dice, en la cárcel. Pero ¿qué es lo que la palabra dice? Dice, si tú vas y presentas tu ofrenda, eso hablaba de hacer que, y de presentar tu ofrenda, una de las cosas que la persona tenía que hacer, ¿qué? Era primeramente arreglar y hacer restitución con quién, con su hermano, si miraba que tenía en contra de, si había algo en contra de él, antes de presentar quién, su ofrenda delante de él. Ahora, Lucas capítulo 19, se me viene la historia esta, Lucas capítulo 19. ¿Estamos ahí? Dice, habiendo ya entrado Yeshua, dice en Jericó, dice, pasaba por la ciudad, dice, y un hombre llamado Zaqueo, dice, que era jefe de los recaudadores de impuestos, dice, y era rico, y se trataba de ver, dice, quién era Jesús. Sabes, el ser recaudador de impuestos era algo detestable para la comunidad. Para muchos, la vida de Zaqueo era una persona que, injusta, porque era una persona que tal vez se podía haber pensado que se había enriquecido ilícitamente de los siendo recaudador de impuestos, y era de los que estaban en los más alta élite, si tú le quieres llamar, y para muchos era una posición detestable la vida de Zaqueo, porque podía haber sido como una persona corrupta. Dice, y un hombre llamado Zaqueo, dice que era jefe de los recaudadores de impuestos, dice, y era rico. Dice, trataba de ver quién era Yeshua, dice, pero no podía a causa de la multitud, dice, ya que él era pequeño de estatura, dice, corriendo adelante, dice, se subió a un sicómoro para ver, dice, porque Yeshua estaba a punto de pasar por ahí. Dice, cuando Yeshua llegó, dice, al lugar, dice, miró hacia arriba y le dijo, dice, Zaqueo, date prisa, desciende, dice, porque hoy debo quedarme en tu casa. Dice, entonces se apresuró, dice, a descender, dice, y recibió con gozo, dice, y al ver eso todos murmuraban diciendo, dice, ¿ha ido a hospedarse, dice, con un hombre pecador? Dice, y Zaqueo puesto en pie dijo al Adón, dice, he aquí que la mitad de mis bienes, dice, daré a los pobres. Dice, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré. ¿Qué dice la palabra? Cuádruple. Sabes, una de las cosas que tú y yo podemos mirarlo,
Se habla acerca de la historia de la vida de Zaqueo como una persona corrupta, etcétera, etcétera. O que una persona que se había enriquecido. Mas nunca en las expresiones de Yeshua le dijo que grande era su fe, o que había sido perdonado, o que se había arrepentido. De lo único que la palabra dice es que había venido la salvación ¿a quién? A su casa. Porque una de las cosas que Zaqueo reconoció, o que él entendió, dice, si en algo he defraudado, a alguien lo devolveré cuádruple. ¿Dónde estaba establecido? Algo que tú y yo leíamos en el libro de quién, de Números, pero también en el libro de Levítico, que la palabra dice que si alguien había robado algo, había defraudado a una persona, tomando lo que no era suyo, ¿qué tenía que hacer? Tenía que hacer una restitución. Y este hombre y se reconoce, dice, si algo he defraudado a alguien, dice, yo haré restitución sobre la vida de esa persona. Hablando, dice, hoy ha venido la salvación, ¿a quién? A tu casa. Hablando, tal vez en alusión de que era una persona recta o íntegra, una de las similitudes que tú y yo podemos mirarlo. Pero ¿qué es lo que la palabra nos enseña? Que tú y yo tenemos que ser diligentes en las cosas que muchas veces se nos dan, o que tomamos muchas veces prestado, o etcétera, o el no defraudar la vida de quién, de nuestro prójimo, porque la palabra dice que habla de ser una restitución. Sabes, eso es cuando es tomado o hay algo material de por medio, pero ¿cómo haces cuando no hay algo material de por medio? ¿Cómo tú y yo podemos hacer restitución con la vida de persona? Y eso lo he dicho muchas veces antes. ¿De qué manera tú y yo podemos hacerlo? Muchas veces, ¿de qué manera tú y yo podemos hacer restitución? Dejando el estado de la persona mejor que como estaba. Porque muchas veces inconscientemente vamos y estamos con las personas y dejamos el estado de esa persona como muy mal, en crisis, etcétera, etcétera. Porque es lo que la palabra dice. ¿Cómo tú y yo podemos hacer restitución? ¿En qué manera? Tal vez dejando el estado de la vida de la persona en un estado mejor en el que él se encontraba. Eso es muchas veces hacer restitución, o podríamos aplicar la restitución ¿para quién? Para nuestras propias vidas. Ahora, si tú y yo seguimos leyendo en el versículo, vamos al versículo 8, y aquí voy a resumir por el tiempo. Levítico capítulo 6, versículo 8. Dice, Yahweh habló a Moisés, dice, y el Adón habló a Moisés diciendo, dice, ordena a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley del holocausto, el holocausto mismo, y se permanecerá, dice, sobre el fuego, sobre el altar, dice, toda la noche hasta la mañana, dice, y el fuego del altar, dice, ha de mantenerse encendido en él. Dice, el sacerdote vestirá su túnica de lino y se pondrá sus calzoncillos de lino fino sobre su cuerpo. Tomará las cenizas del fuego reducido, dice, en el holocausto, dice, sobre el altar. Después se quitará sus vestiduras, dice, y se pondrá otras vestiduras, llevará las cenizas fuera del campamento en un lugar limpio. Dice, el fuego del altar, dice, se mantendrá encendido sobre él, dice, y no se apagará. Dice, sino que el sacerdote quemará leñas en todas las mañanas y se pondrá sobre él, dice, y el holocausto quemará el cebo y las ofrendas de paz. En el fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar. Dice, no se apagará. Es la ley de la ofrenda de cereal o de granos, dice, y los hijos, dice, y los hijos de Aarón, dice, presentarán delante de Yahweh frente al altar. Entonces uno de ellos tomará de ellas un puñado de flor de harina, dice, de la ofrenda de cereal, dice, con su aceite, dice, todo el incienso que hay en la ofrenda de cereal, dice, quemará sobre el altar aroma agradable, su ofrenda el memorial, dice, para el Adón. Dice, y lo que quede de Aarón y sus hijos, dice, lo comerán, dice, debe comerse, dice, con tortas sin levadura, dice, en el lugar santo. En el atrio de la tienda de reunión la comerán, dice, no se cocerá con levadura, dice, y se ha de comer, dice, y se ha dado, dice, como parte de mis ofrendas encendidas, dice, tengo cosas santísimas, dice, y lo mismo, ofrenda por el pecado y ofrenda por la culpa. Y sabes, las hojas que tú tienes hablan todos los tipos de ofrendas, el significado, cuál era el procedimiento, no voy a entrar en ello, pero tú lo puedes leer ahí. La primera ofrenda que se maneja es la ofrenda ulá, después es la ofrenda de los granos, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, y la otra que es la ofrenda por expiación, que es la última, la ofrenda a Sham, que se le conoce. Tal vez no sé si estén ahí, pero esto lo pueden organizar. Bueno, en la primera hoja donde vienen todos la hoja, tú te vas a encontrar una hoja donde vienen todos los tipos de ofrenda, desde Levítico 1 a Levítico tal. Ahí tú te puedes dar una idea para que tú, si no está en el orden, tú lo puedes organizar con la hoja principal. Ahora, ya dice la palabra, dice que la instrucción que se había sido dado, dice, era para los sacerdotes. ¿Cuál era esa instrucción para los sacerdotes? ¿Quién había hecho descender el fuego del altar? Yahweh.
Y tú lo puedes mirar cuando el tabernáculo había sido construido, dice que vino y descendió un fuego sobre aquel lugar, dice, y toda la gente se maravilló por las cosas que habían ido y empezaron y adoraron a Yahweh. O sea, se cree o se piensa de una manera que fue como un tipo de rayo que descendió sobre aquel lugar, o algo que descendió y fue que consumió. ¿Qué es lo que habían hecho las personas? Simplemente los sacerdotes habían ofrecido el holocausto, habían presentado el holocausto, habían puesto leña en el lugar en el altar, pero ellos no llevaron ningún tipo de fuego. ¿Sabes? El fuego descendió de la presencia de Yahweh y consumió ¿qué? Todo el holocausto. Muchas veces, creo que lo dije el año pasado, pero para que algo pueda ser consumido, tiene que haber un sacrificio. O mejor dicho, para que pueda haber una ofrenda, tiene que haber un sacrificio. Si queremos que el fuego descienda, tiene que haber un sacrificio primeramente. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuál es ese sacrificio? Ese sacrificio es la vida de cada uno de nosotros. Dice el libro de Romanos que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. El fuego, ¿quién es el que pone ese fuego? El Padre. Ahora, ¿sabes? El fuego se requieren de dos cosas, o mejor dicho, de tres cosas. ¿Para qué se requiere para que pueda haber fuego? Y me voy a brincar un poquito aquí en mis notas. Creo que aquí yo lo había apuntado. Número 1, necesitamos de la leña, el calor. El fuego, ¿quién es el que lo pone? Yahweh. Pero hay algo esencial más para ese fuego. Si no hay oxígeno, el fuego se apaga. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? ¿Cuántos han alguna vez prendido fuego y tapas y se te acabó el fuego? Y hay que, ¿sabes? Y hay que buscar nuevamente para que ese fuego pueda volver a arder. Ahora, cuando tú y yo podemos mirarlos, ¿eran 3 elementos o son 3 elementos? Número 1, tenía que estar el fuego para que pudiera estar eso. ¿Sabes? La palabra nos habla que Yeshua es comparado a un árbol. Una de las cosas cuando tú y yo podemos mirarlo, si Yeshua recibe la comparación de un tipo de árbol y ese fuego necesita arder, ¿qué es lo que representa? ¿Sabes? La Torah representa, o la muerte de Yeshua, ¿sabes? Un árbol representa lo que es la vida y la muerte. La leña primeramente tiene vida, pero después muere para que pueda ser leña. Yeshua es comparado precisamente ¿con qué? Con ello. Cuando tú y yo podemos ponerlo, si tú le quieres llamar, en una expectativa de que Yeshua viene a ser esa Torah, ¿qué es lo que tú y yo necesitamos para poder encender ese fuego? El fuego desciende ¿de quién? De Yahweh. Pero ¿cómo mantenemos ese fuego encendido? Tú y yo necesitamos de la oración y de la palabra de Yahweh para mantener vivo ese fuego en la vida de cada uno de nosotros, que no lo producimos nosotros y no lo produce nadie, sino que ese fuego viene y proviene de la presencia de ¿quién? De Yahweh. Pero para que ese fuego pueda ser mantenido, necesitamos de la oración y de la palabra para mantener ese fuego. Hablábamos de algo esencial que es el oxígeno. Sabes, la palabra ruach no solamente significa espíritu en el hebreo, sino que la misma palabra ruach es la misma interpretación que se le da para espíritu, pero también para el aire. Para que un fuego pueda mantenerse encendido, necesita de oxígeno, necesita de ¿qué? De aire. ¿Y quién es el que da ese oxígeno? El Ruach HaKodesh. Podemos orar, podemos leer, pero necesitamos de la presencia del Ruach HaKodesh en nuestras vidas para poder mantener ese fuego encendido en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Es orar, leer, pero buscar la presencia de Yahweh, ¿quién? En nuestras vidas, porque quien produce ese fuego es de donde desciende ¿de quién? De Él. Pero ¿qué es lo que tú y yo necesitamos hacer? Tú y yo necesitamos ejercitar nuestro don, ponerlo en obra, ponerlo en acción para el servicio y la función de ¿quién? Del pueblo. ¿Qué es lo que Pablo le dijo a Timoteo? Dice, por lo tanto aviva el fuego que está en ¿quién? En ti. Predica la palabra de qué, de verdad, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que tú y yo necesitamos? Tener una relación con ¿quién?
con el Padre. Si con algo puedo resumir y no, tal vez la siguiente semana hago un paréntesis de ello, pero ¿qué es lo que tú y yo necesitamos? Necesitamos precisamente no solamente mantener la presencia del Padre, pero necesitamos, ¿qué cosa? Tener en nuestras vidas y en nuestros corazones, buscar la presencia del Ruach HaKodesh en la vida de cada uno de nosotros para mantener ese fuego encendido, porque dice la palabra, dice, y ese fuego nunca se apagará. Y él era la ordenanza para el sacerdote. Yahweh le dio la ordenanza al sacerdote y Yahweh produjo el fuego. Pero no porque Yahweh produjo el fuego, el sacerdote dijo, pues ¿sabes qué? Pues si el fuego lo produjo Yahweh, que Yahweh lo mantenga. El hombre tuvo que obrar y tuvo que actuar en cooperación con Yahweh. ¿En qué manera? De proveer siempre la leña para que ese fuego se mantuviera encendido en todo tiempo. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? De mantener esa llama encendida. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la oración, buscando la presencia de Yahweh y ser llenos con la presencia del Ruach HaKodesh en nuestras vidas. Si pudiéramos buscar un resumen completo de eso, o de este capítulo 6, que el Padre nos ayude. ¿Sabes? Hay algo que el Padre está poniendo en mi corazón y piensa en algo. ¿Sabes? Muchas veces tenemos necesidades todos nosotros. Dice la palabra, dice orar los unos por los otros. Y dice la palabra, dice que la oración es como ese incienso delante de la presencia de Yahweh. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Buscar, orar, pero la palabra dice orar e interceder y orar los unos por los otros. La siguiente semana yo voy a poner, o estoy orando al Padre, tal vez voy a poner alguna cajita o algo. Y si tú tienes algún tipo de petición, no tienes que poner tu nombre, simplemente si tú tienes tu petición, pon tu petición en aquel lugar. Yo voy a tener tal vez una cajita o en algo en donde ponerlo para estar orando. Hay veces que nos juntamos, se juntan las mujeres, nos juntamos los hombres para estar orando, pero cada día que tú y yo estemos orando, estar orando por ellas. Y cada día es algo que yo voy a estar haciendo dentro de mí. El Padre ha puesto eso, que cada petición que sea puesta en aquel lugar, estar orando diariamente por cada una de ellas. Pero buscar lo que cada uno nos corresponde y hacer la función que el Padre nos ha dado. Y si tú tienes algún familiar o algún pariente que necesita por algo, pon tu petición y dice, ¿sabes una cosa? Yo necesito oración por esta persona, yo necesito oración por ello, por esta otra cosa, ¿sabes? Es el estar orando todos y cada uno de nosotros. No necesitamos saber tal vez quién es la persona, quién es esto, pero poner todas esas peticiones, o si tú sientes la libertad, pon el nombre si eres esta persona, o estén orando por mí, etcétera, etcétera, pero estar orando y estar orando por cada una de las peticiones que se estarán depositando en aquel lugar. Amén. Y que el Padre nos dé dirección y que podamos hacer la función que cada uno nos ha dado y que buscar precisamente eso, el estar orando los unos con los otros. Amén. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad que nos das de haber escuchado, Padre Yahweh, tu palabra, de una pequeña instrucción, Padre Yahweh, a la vida y el corazón de cada uno de nosotros. Ayúdanos a poder mantener, Padre Yahweh, ese fuego que tú has derramado en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros. Que podamos, Padre Yahweh, cultivar ese fuego que se nos fue dado a través de tu palabra, a través de tu instrucción, a través de tu enseñanza, Padre Yahweh, pero en la oración de cada uno de nosotros, que es por medio de ti, Yeshua. Pero que no solamente sean nuestras oraciones que levantamos, Padre Yahweh, sino que busquemos, Padre Yahweh, la presencia del Ruach HaKodesh en nuestras vidas, que es esencial, Padre Yahweh, el oxígeno, el aire, para que el fuego pueda arder. Padre Yahweh, y el único que puede hacer ese fuego arder en nuestras vidas y en nuestros corazones es el Ruach HaKodesh, Padre Yahweh, en nuestras vidas, a través de nuestras oraciones, a través de nuestra búsqueda. Padre Yahweh, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu instrucción, por tu enseñanza a cada uno de nosotros. Prepara el corazón de cada uno de nosotros, prepara el corazón de tu pueblo para ese tiempo de festividades. Prepara el corazón, Padre Yahweh, para los que estarán en ese tiempo de Pesaj, Padre Yahweh, pero que seas tú trayendo una renovación, Padre Yahweh, completa a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que este tiempo de Avid, Padre Yahweh, el comienzo de Avid, este nuevo inicio y este nuevo ciclo, Padre Yahweh, sea un tiempo de maduración personal, Padre Yahweh, no solamente personal, pero como congregación, como grupo, Padre Yahweh, que podamos ser un cuerpo unido para buscar y el hacer tu obra, Padre Yahweh. Te lo pedimos, Padre Yahweh,
en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Tu palabra dice que tú eres el que pone el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que seas tú poniendo el querer, Padre Yahweh, como el hacer en la vida de cada uno de nosotros para poder cumplir el propósito y la voluntad que tú nos has llamado, Padre. Gracias te damos, Padre Yahweh, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y bendice, Padre Yahweh, levantamos nuestras manos delante de ti por aquella persona, Padre Yahweh, no solamente por nuestro hermano Julián, Padre Yahweh, que ya hemos orado por él, pero por cualquier otra persona que se encuentre en necesidad, en aflicción, que se encuentre con alguna enfermedad, Padre Yahweh. En el nombre de Yeshua, Padre Yahweh, los ponemos, Padre Yahweh, en tus manos y declaramos sanidad, Padre Yahweh, sobre sus cuerpos, Padre Yahweh. Reprendemos toda arma del enemigo que se quiera levantar en contra de la vida de ellos, Padre Yahweh. Que seas tú reprendiendo todo cáncer, toda enfermedad, Padre Yahweh. Que toda obra del enemigo que se ha querido levantar en contra de ellos, Padre Yahweh, sea echado por tierra en el nombre de Yeshua. Y hablamos victoria, Padre Yahweh, sobre la vida de cada persona, sobre aquellos que están en enfermedad, con aquellos que están en cama, Padre Yahweh. Que seas tú fortaleciéndoles y aumentando sus fuerzas, Padre Yahweh, como las del búfalo, Padre Yahweh. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Que seas tú trayendo victoria a la vida y el corazón de cada uno de ellos. Que ellos puedan volver sus ojos a ti, Padre Yahweh, y reconocer que solamente tú eres el dador de vida, Padre Yahweh, en el nombre de Yeshua, Padre. Gracias, Padre Yahweh, te damos. Porque eres tú quien sana, porque eres tú quien restaura el alma, Padre Yahweh, de la vida de cada uno. En el nombre de Yeshua, que tus prodigios, que tus milagros, que tus sanidades puedan ser vistas sobre tu pueblo, Padre Yahweh. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén. Y así con nuestras manos levantadas, Padre Yahweh, levantamos y extendamos nuestras manos delante de ti, Padre Yahweh, en señal de rendición. Yevareja y Gea, Yahweh beis bereja. Yaer Yahweh panabeleja, bijuneja. Isal Yahweh panabeleja, beyasem leja shalom. Beshen Yeshua Hamashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vayamos en paz, en shalom.